El Hollywood clásico no huele a perfume, huele a formol. Porque detrás de cada leyenda de la Edad de Oro se esconde un frío y clínico expediente lleno de detalles que nadie quiere leer en voz alta. Cuerpos encontrados con objetos en la boca, marcas que nunca llegaron a la gran pantalla, rostros desfigurados, sangre seca, dientes rotos, notas sin firmar. Eso también forma parte de la historia de Hollywood. Esto no trata sobre el legado, se trata de lo que el cuerpo dejó atrás. Lo que vio el forense. Lo que la prensa cubrió con flores, pero quedó registrado en papel. Con números. Con medidas. Con olor. Hoy no escucharás cómo murieron los famosos. Escucharás lo que dijeron sus cuerpos cuando ya no podían mentir. Bienvenido al otro Hollywood. El que no aparece en los créditos. El que huele. El que aún se aferra a las paredes de la sala de autopsias. La encontraron boca abajo. Tal y como vino al mundo, con un brazo extendido hacia el vacío. A su lado, una docena de frascos de pastillas vacíos. El informe era clínico. Intoxicación aguda por barbitúricos. Pero el cuerpo decía más. Un hígado colapsado. Un estómago casi vacío. Moretones en lugares que no coincidían con ninguna caída. El expediente se cerró con una muerte probablemente autoinfligida, pero no había nota, ni despedida, ni señales de preparación. La casa estaba cerrada por dentro y un detalle no cuadraba. Tenía más de 8 veces la dosis letal de Nembutal en su organismo. No necesitaba tanto para irse, era excesivo, como si alguien quisiera asegurarse. ¿Crees que querían apartarla del camino? Agua oscura. Yate privado. 3 personas. Su marido, un amigo actor y ella. Por la mañana, su cuerpo flotaba cerca de la orilla, envuelto en un fino camisón y calcetines mojados. El forense señaló moretones en sus brazos y piernas, arañazos en la cara y altos niveles de alcohol. La causa oficial: ahogamiento accidental. Pero el informe tenía lagunas. ¿Por qué no hubo gritos? ¿Por qué tardaron horas en denunciar su desaparición? En el cuerpo, señales de una pelea. En el informe, palabras suaves. Décadas después, el caso se reabrió. Pero para entonces, la marea ya se había llevado casi todo. Superman no voló. Lo encontraron en su habitación, tumbado en la cama, un disparo en la cabeza. Sin ropa, sin señales de lucha. El arma en el suelo, cerca de su pie. La versión oficial hablaba de un disparo autoinfligido, bajo estrés y frustración. Pero el cuerpo tenía otras cosas que decir. Residuos de pólvora inconsistentes, ángulos extraños y testigos que cambiaron sus declaraciones. Su prometida estaba abajo, con amigos. Dijeron que oyeron el disparo, pero esperaron 45 minutos para subir. No había huellas dactilares en el arma, ni siquiera las suyas. Superman no voló, pero tampoco cayó por sí solo. Era un domingo. La encontraron en su coche, dentro de un garaje cerrado en lo alto de una colina, con la cabeza apoyada contra la ventanilla, el motor apagado y el cuerpo rígido. No la habían visto en 2 días. El forense dictaminó que fue envenenamiento por monóxido de carbono, pero el cuerpo decía otra cosa. Labios partidos, sangre en la nariz, un golpe en la cara sin explicación mecánica, ropa de fiesta arrugada. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Sola? ¿A las 4 de la mañana? ¿Con tacones? La puerta del garaje estaba cerrada con llave desde fuera. ¿Y su relación con su antiguo socio? Más tensa que nunca. El informe decía, accidental. Pero nadie se lo creyó. ¿Tú crees que fue un accidente o algo más? Lo encontraron tarde, muy tarde. En su apartamento, rodeado de botellas, boca abajo contra la mesilla de noche. El borde era preciso. Resbaló, se golpeó la cabeza y se desangró lentamente durante varias horas. Pero el cuerpo mostraba signos de que intentó arrastrarse. Había sangre en varias habitaciones, cortinas manchadas. La herida en la frente no era mortal por sí sola. Lo que le mató fue el tiempo. El informe señalaba la intoxicación etílica como factor contribuyente. Sin llamadas, sin ayuda, solo el sordo sonido de un cuerpo golpeando el mármol. Lo encontraron 5 días después. La televisión seguía encendida. Actor, político, provocador. Lo encontraron en su baño, parcialmente ahorcado con un cinturón, desnudo, rodeado de espejos.
El cuerpo estaba atado, amordazado y cubierto de palabras obscenas escritas con pintalabios por todo el torso. Las marcas en sus muñecas sugerían presión prolongada, no una lucha. El forense dictaminó asfixia accidental durante un acto sexual no convencional. Pero lo que inquietaba a todos no era el cómo, sino el quién. No había señales de entrada forzada, ni nota, ni testigos, y nadie dispuesto a hablar. El informe se convirtió en un tema tabú en los archivos. Nadie quería tocarlo, ni siquiera con guantes. La rubia platino de Hollywood se apagaba a cámara lenta. Durante semanas, su cuerpo susurraba. Piel hinchada, aliento con olor a amoníaco, ojos nublados. En el rodaje, se desmayaba, sudaba sin motivo, y nadie la escuchaba. El día que no pudo levantarse, la llevaron al hospital demasiado tarde. El informe forense fue contundente, insuficiencia renal aguda, pero su historial médico evidenciaba negligencia. Le administraron sulfonamidas sin ningún tipo de control. Su madre, entregada a la medicina alternativa, se negó a autorizar el tratamiento. Su cuerpo colapsó a los 26 años, el cabello blanco y la piel de porcelana no eran más que un disfraz sobre un cuerpo envenenado desde dentro. La encontraron en la cama, rodeada de flores, maquillada como si fuera para una última escena. A su lado, botellas vacías de Socono. El informe describía una decisión dramática pero serena. Sin embargo, las versiones que circularon fueron rumores grotescos sobre que la encontraron en el baño, sobre vómitos, sobre un final indigno. Nada de eso aparece en el expediente real. En su estómago había restos del sedante, sí, pero también comida, y una nota manuscrita: estoy cansada, solo quiero dormir. El cuerpo no mentía. Las mentiras vinieron después, de quienes no podían aceptar una tragedia sin glamour. Tenía 29 años, estaba en la cima, y completamente sola. La encontraron en su habitación, con una bata, el teléfono colgando del auricular. Había llamado a alguien antes y no obtuvo respuesta. En la mesilla de noche, 40 pastillas de secobarbital en su organismo, al menos 10 veces la dosis letal. El forense escribió: intoxicación aguda, muerte voluntaria. Pero el silencio que siguió fue extraño. El actor con el que mantenía una relación, que estaba casado, fue quien la encontró. Esperó horas antes de llamar a la policía. El informe evitó cualquier mención al escándalo. El cuerpo contaba otra historia: urgencia, desesperación, abandono. El resto lo escribieron los periódicos. La primera mujer afroamericana nominada a un Oscar. Su último acto, un mensaje de voz dejado en las primeras horas de la mañana. La encontraron horas después, en su apartamento, medio vestida, en el suelo del baño. El cuerpo estaba rígido, la mandíbula trabada. El forense determinó una sobredosis accidental de antidepresivos. Pero el informe decía más. Una fractura de pie sin tratar, ulceraciones internas y signos de una caída repentina. No está claro si se desplomó antes o después de tomar las pastillas. El informe decía accidental, pero su cuerpo llevaba más cicatrices que diagnósticos. La verdad estaba en la carne. Llevaba mucho tiempo pidiendo ayuda. Saltó desde la H del cartel de Hollywood. Su cuerpo fue encontrado a los pies del cartel, roto, pero aún entero. Llevaba puesto su abrigo. Dentro de su bolso, una nota. Me temo que soy una cobarde. Lo siento por todo. El forense fue conciso. Múltiples lesiones traumáticas. Muerte instantánea. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después, llevó una carta a su antigua dirección. El estudio la había seleccionado para una película sobre una mujer que se quita la vida. Ella nunca leyó esa carta. Su cuerpo cayó, pero la historia siguió subiendo la colina. El vampiro más icónico de la pantalla murió en su casa, tumbado en la cama, con su capa de Drácula colgada en el armario. El cuerpo era delgado, frágil, víctima de un infarto, tal y como confirmó el forense. Arteriosclerosis avanzada. Pero había más en el expediente. Un historial de adicción a la morfina y la metadona. En su organismo, rastros de ambas sustancias, no en cantidades letales, pero sí constantes. No murió por una estaca en el corazón. Murió atormentado por los papeles que nunca consiguió. Fue embalsamado con su capa. Esa fue su última actuación.
La encontraron en el baño, desplomada sobre la alfombra, con la cabeza hacia adelante y los pies fríos. Durante años había cantado bajo el peso de pastillas legales. El informe fue clínico, sobredosis accidental de barbitúricos. Pero su cuerpo era todo un diario. Hígado agrandado, riñones dañados, un corazón que no podía más en su estómago. Cápsulas sin digerir. No fue una sobredosis impulsiva, fue una acumulación. Décadas de tratamientos mal recetados, de contratos que exigían energía artificial. El cuerpo se desplomó por sí solo, y nadie estuvo allí para escuchar cómo sonaba cuando la música se detuvo. Joven actor. Lleno de promesas. Final trágico. La escena. Un callejón oscuro detrás de su apartamento en West Hollywood. Su cuerpo yacía en el suelo. Apuñalado una vez, directo al corazón. Nada robado. Sin signos de lucha. El forense lo calificó de homicidio instantáneo. Pero al principio, nadie tenía respuestas. Rumores de amantes, deudas, celos. El informe no mostraba signos de resistencia. Le habían pillado desprevenido. Silencio, precisión, huida. Se tardaron 2 años en atrapar al asesino, un desconocido, un ladrón de poca monta, sin ninguna relación con él. Pero para entonces, Sal ya estaba enterrado, y hacía mucho que le habían apuñalado con susurros. Galán del cine mudo. Lo encontraron en su cama, cubierto de sábanas empapadas en sangre, su rostro irreconocible. El informe del forense indicaba asfixia por hemorragia interna, múltiples fracturas faciales. En la habitación, velas, objetos religiosos rotos, muebles volcados. El cuerpo presentaba signos de tortura, pero ningún signo de defensa. Había sido atado, golpeado, interrogado. Buscaban dinero, no encontraron nada. El informe fue brutal. Lo mataron 2 jóvenes a los que él mismo había invitado esa noche. No fue por odio, fue por codicia. Pero la prensa convirtió su sexualidad en el eje central del crimen. El cuerpo hablaba de violencia, los titulares hablaban de escándalo. Los iconos no mueren como en las películas. No hay fundido a negro. No hay música suave, solo el cuerpo. Y el papeleo firmado por personas que nunca les conocieron. Estos informes de autopsia no son leyendas urbanas. Son radiografías del silencio. La fama te embalsama cuando aún estás vivo. Pero la verdad siempre te desentierra. Si pensabas que los estudios controlaban sus carreras, espera a ver cómo intentaron controlar su final.